La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat Om Bhurvasvaha. Bienvenidos a todos. Es un enorme placer tenerlos nuevamente en casa. Quien les habla, su anfitriona por esta hora, Alejandra Plaza, que vamos a dar inicio a la charla, una charla que me la han pedido durante muchísimo tiempo y la han estado esperando. 7 formas, las 7 maneras en las que la meditación pueden efectivamente transformar tu vida. Bien, vamos a ir entendiendo primero qué es la meditación. A ver, antes de comenzar, me gustaría que me confirmaran, por favor, que pueden escucharme. Me escriben, por favor, por el chat que me están escuchando. Perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, aquí también me escriben el país de donde vienen. Voy a leer rápido. Tenemos Venezuela, México, Panamá, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay. Bueno, tenemos en total 14, 15 países. Bienvenidos a todos. Es realmente gratificante tenerlos en casa. Esta va a ser una charla corta, amena. Vamos a ir directo al grano, a lo que ustedes quieren saber, para que se vayan entendiendo de qué manera a los meditadores que yo voy viendo en sala, hay varios que han hecho el taller de meditación, que ya tienen experiencia de haber meditado, van a esclarecer todas las dudas. Y bueno, para los que quieren introducirse en esta práctica, en este arte de la meditación y probar en su vida de los beneficios, bienvenidos también a todos. Pues bien, vamos a ir viendo el primer punto, que es por lo que muchos comienzan, es por el cambio fisiológico que la meditación da en los cuerpos. Se dice que la meditación rejuvenece. De hecho, bastante acá en Occidente, muchas personas se han introducido en la práctica para ver los cambios fisiológicos, no solamente al hablar de rejuvenecimiento, como que me veo más bonita, me veo mejor, sino de que va regenerando tejidos, órganos, células, por lo cual vemos que los yogis o la práctica misma de la Ayurveda también nos lleva hacia la longevidad. Podemos tener una larga vida y una vida de calidad. ¿Por qué se da eso? Ya la ciencia lo está confirmando. Las más recientes investigaciones científicas de universidades americanas pues han demostrado que la meditación aumenta un 40% en la telomerasa. ¿Qué es esto? Son esos como pelitos que están a los costados, en las puntas de los cromosomas. Ahí vemos un par de cromosomas. Vemos ahí en el dibujito un cromosoma que tiene las puntas como más largas. Son esas puntitas rojas que se desarrollan más con la práctica de la meditación, o sea, como que se regeneran. Y vemos un cromosoma al lado con el bastoncito que muestra que los tiene muy acortados. El estrés, la vida mundana, la vida acelerada que el sistema está marcando hoy en día, hace que esa telomerasa se desgaste. Entonces, esto va generando un deterioro completo del cuerpo. Y con la práctica de la meditación, lo que se logra
es que esta telomerasa vuelva a regenerarse, vuelva a crecer, la ciencia lo está demostrando, y esta enzima regula el envejecimiento biológico al proteger ese largo de los cromosomas. Entonces, la persona como que detiene el proceso de envejecimiento y ya se ve en un meditador un poquito más antiguo, vamos a decir 3, 4 años, que se va revirtiendo el proceso de envejecimiento. Es así como lo escuchan. ¿Cómo es que se va revirtiendo? Exacto. En vez de ir envejeciendo, la persona va rejuveneciendo, ¿no? Entonces, toda esta telomerasa se vuelve a regenerar y va como retrocediendo en el tiempo a nivel biológico. Entonces, la persona va rejuveneciendo, rejuvenece sus órganos, rejuvenece todo el proceso hormonal, rejuvenece los tejidos. Entonces, cuando los cromosomas no cuentan con esta protección, ¿no?, de la telomerasa, se van acortando cada vez más, provocando en algunos casos una aceleración del envejecimiento. ¿Qué genera que estos se vayan acortando? A veces el consumo de alimentos procesados, el estrés, el encontrarte en un ambiente tóxico, ya sea tóxico por el mismo ambiente natural, o sea, o trabajas en una fábrica o un ambiente estresante porque trabajas con personas que son tóxicas, etcétera. Entonces, contrarresta el envejecimiento a través de la regeneración de la telomerasa, la práctica de la meditación. Este es uno de los puntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo, tal vez de su propia experiencia? Acá me dicen, yo con la práctica de la meditación he visto, me da la impresión de que mi cerebro va rejuveneciendo porque cada vez me encuentro más lúcido. Es una de los casos que puede darse, además que ya vamos a ver también qué va pasando a nivel cerebral con la práctica de la meditación. Creo que es el punto 5 o 6 que lo tengo. Ya lo vamos a tocar. Otro de los factores importantes que tal vez es el que más la persona escucha, le resuena y busca en la práctica de la meditación es que sirve como un antídoto para el estrés, ¿no? Contrarresta el daño y el desgaste físico que hace al estrés. No solamente por lo de la telomerasa, quiero que vean concretamente de qué manera la meditación es el antídoto más poderoso contra el estrés. Primero vamos a entender qué es el estrés. El estrés es el resultado que obtenemos de encontrar obstáculos para satisfacer nuestros deseos y necesidades, ¿no? Podemos ver nosotros mismos, analizar qué tipo de estrés experimentamos cuando queremos que algo ocurra con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con las personas con las que vivimos, con las que, no sé, con las que nos relacionamos y no está pasando lo que queremos, entonces entramos en estrés. Y el organismo responde de una manera agresiva a esos obstáculos, que los percibe como una respuesta, como si fuera una amenaza. Entonces hay una reacción en el cuerpo de lucha o huida, ¿no? Es la respuesta de lucha o huida. ¿Qué pasa cuando se da esta respuesta en el organismo de lucha o huida? Incrementa el ritmo cardíaco, o sea, empieza a bombear más sangre, por lo cual incrementa la presión arterial, se consume más oxígeno y se expulsa más dióxido de carbono, incrementa la sudoración, las glándulas adrenales liberan adrenalina, noradrenalina y cortisol. Pero ¿por qué se da esta respuesta en el cuerpo? Es una reacción que tenemos de millones de años atrás, en la era de la prehistoria, cuando de repente no, teníamos que ir a cazar un animal para alimentar toda nuestra familia. Entonces íbamos de casas, como ven ahí en la imagen de la derecha de abajo, de vestiditos de la época de la prehistoria, o peleamos o escapamos. Esas eran las dos opciones que habían para sobrevivir. Entonces, cuando veíamos una amenaza, de repente aparecía un animal enorme y la situación era o se convertía en nuestra cena o nosotros nos convertíamos en la cena de ellos. Entonces, la reacción era física de luchar o escapar.
Y en esa reacción física natural que tenemos, el páncreas libera más glucagón y menos insulina, elevando el azúcar de la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más energía, se va la sangre a las extremidades superiores e inferiores para que podamos o pelear o correr, ¿no? Entonces, ahí va, desvía la sangre del aparato digestivo hacia la musculatura, libera menos hormonas de rejuvenecimiento, que es la DHEA, la hormona también del crecimiento. El sistema inmunológico se ve suprimido porque se da más importancia a las otras partes, las pupilas se dilatan para que veamos mejor, sentimos que tenemos de repente más fuerza para poder escapar o pelear. Hay un incremento de la agregación plaquetaria porque por si recibiéramos algún rasguño, alguna herida, no nos desangremos, ¿no? Ahí vemos una breve explicación de todo lo que ocurre en el cuerpo, se dan cambios en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, hay todos estos cambios que se dan en el cuerpo que obviamente en ese momento, si efectivamente nosotros fuésemos a sufrir este tipo de agresión física y nuestra vida estuviera corriendo peligro, está bien, nos sirve toda esa reacción que ocurre en el cuerpo, esos cambios fisiológicos nos sirve. Pero la realidad es que nosotros entramos en estrés y se dice, se calcula por estudios que más o menos 15 veces al día tenemos este tipo de reacción, no nos sirve para nada, porque nosotros no nos va a pasar nada. Si de repente no recibimos la llamada que esperamos, nos llega un correo indeseado haciéndonos un cobro, nos encontramos en un tráfico terrible y vamos a llegar tarde a la cita que tenemos, la reacción de nuestro cuerpo es esa, de lucha o huida, pero nosotros no vamos a ni luchar ni huir. Entonces, la realidad de hoy en día es que no estamos en riesgo de muerte. Y la reacción que tiene nuestro cuerpo no nos sirve de nada. Más bien a lo contrario, ese tipo de reacción del cuerpo son semillas para la enfermedad. Esta activación constante de mecanismo de respuesta de lucha o huida en situaciones que efectivamente no atentan contra nuestra vida, pues lo que hacen es debilitar nuestra salud. A ver, veamos en esta tablita qué cambios fisiológicos ocurren. Incrementa la presión arterial, el estrés cardíaco, lo que da lugar a la larga a que se den enfermedades coronarias. Incrementa la hormona del estrés, genera ansiedad, insomnio y algún tipo de adicción. Vemos hoy en día que hay adicción, acceder, volvernos adictos es muy fácil a los teléfonos móviles, a las aplicaciones, a los juegos, a chatear, a comer, está de más decir a bebidas, cigarros o qué sé yo, algunas drogas, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a que nos podamos volver muy rápido adictos y, bueno, a tener ansiedad o insomnio. Incrementa el azúcar en la sangre, lo que va a generar diabetes y obesidad, o sea, vivir en ese estrés hace que engordemos más rápido, es la verdad. Disminución de la circulación del tracto digestivo, porque toda la sangre se va a las extremidades superiores e inferiores, lo cual los puede generar problemas gástricos, disminución de la hormona de crecimiento y la sexual, por lo cual se va dando un envejecimiento prematuro, decae y se debilita el sistema inmunológico, lo cual podemos contraer infecciones muy rápido y también cáncer, incrementa la agregación plaquetaria, por lo cual estamos vulnerables a tener ataques cardíacos y apoplejía. ¿Y qué hace la meditación para esto? Nos lleva de una conciencia con una reacción de lucha o huida agresiva a una conciencia relajada. La práctica diaria contrarresta esta respuesta de lucha o huida, ¿no? La meditación, el organismo entra en un estado de conciencia relajada, lo cual contrarresta completamente todo esto. ¿Qué pasa en el cuerpo en la meditación? Disminuye el ritmo cardíaco, bombea menos sangre, se normaliza la presión cardíaca, se consume más oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono, hay una disminución en la sudoración, las glándulas adrenales producen menos adrenalina y cortisol,
Con la práctica de la meditación se producen más hormonas de rejuvenecimiento, la DHEA, que es una hormona que hace que el metabolismo esté rejuvenecido, quemamos más fácilmente las grasas, la piel, el cabello, todo retarda el envejecimiento al producir esta hormona. La meditación la produce. Tenemos más agilidad, más fuerza, estamos más lúcidos de lo que van viendo las personas que lo han comentado acá, Juan Carlos. El sistema inmunológico se ve reforzado, la respiración es relajada y la función plaquetaria se normaliza. Entonces, esta es la diferencia, si ustedes la ven en la tablita. Todo esto se incrementa en la respuesta de lucha o huida, menos la adhesión de plaquetas, las hormonas de envejecimiento, mejor dicho, que antienvejecimiento que bajan, y ocurre todo lo contrario en la conciencia relajada que da la práctica de la meditación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas que tengan? Aquí me dicen, este resultado se da desde la primera práctica de la meditación. Bueno, en realidad las primeras veces que nosotros meditamos hay mucha bulla en la cabeza, lo cual no permite entrar en un estado de meditación muy rápido. Si en una primera práctica logramos meditar algunos segundos, en la siguiente ya va unos minutos y así. Y en el transcurso de una semana más o menos ya entramos en un estado meditativo, relajado, con normalidad. Y de ahí es mucho más fácil, ¿no? Es como cuando la primera vez que uno sale a correr, pues no puede correr ni un kilómetro porque le cuesta, ¿no? La siguiente corre el kilómetro y un poquito más. Y así, de repente en una semana uno está corriendo 5 kilómetros muy tranquilo. Lo mismo pasa con la meditación. Al principio cuesta un poco porque la mente no está acostumbrada a relajarse, a obedecer y a quietarse, y al principio va a luchar porque no va a querer que se la doblegue. Pero con la práctica, obviamente, esto se hace muy sencillo. Acá me dicen, he estado en estrés por la fuerte situación que estamos viviendo en Venezuela y por 2 hijos que se fueron del país, y esto, por supuesto, me ha afectado. Sí he meditado y me he puesto a leer mucho, y pues me ha calmado algo, pero ahí estoy, gracias. Pues bien, gracias María, vamos a aquí hablarles un poquito más de la meditación y a proponerles una técnica que es una de las más poderosas, que acelera el proceso. Y bueno, vamos a ver de qué manera, no solamente a nivel físico, sino en realidad en nuestra vida en general, puede ayudarnos a cambiar la situación en la que estamos. Aquí vamos a entrar en uno de los primeros puntos, que es un tema que me gusta mucho ver. Ahí está, va cargando la diapositiva. Es el software del alma. Esto básicamente refleja, ahí está, la situación que vive una persona, que hace el trabajo, con las relaciones, con la comida, en general, va repitiendo y repitiendo circunstancias. Muchas personas se acercan a los distintos talleres que yo imparto porque les ocurre algo y lo repiten. De hecho, se me viene a la mente un muchacho hace varios años atrás que participó de un taller, el taller del amor, y me dijo, Alejandra, yo vengo a este taller porque más o menos he pasado por 3 o 4 relaciones, no recuerdo, en las que me ha ocurrido exactamente lo mismo. Comienzo a salir o a tener una relación amorosa con una muchacha que según yo es totalmente diferente a la anterior, pero termina siendo la misma. Las características peculiares de la persona que voy conociendo en el tiempo son muy similares a la anterior, lo cual me llama la atención. Entramos en conflicto de la misma forma que las anteriores relaciones, lo cual realmente me parece que es algo que va más allá, es algo que es de otra dimensión. En realidad está en el campo espiritual, en el campo del alma, y los resultados son los mismos. Entonces sé que algo está pasando en mi vida del cual no puedo salir de este círculo de repetir la misma experiencia con distintas personas.
Entonces, aquí lo que ocurre es un software del alma. Seguimos como encerrados en una misma experiencia de la cual no podemos salir hasta que no despertemos en conciencia. Y la meditación lo que hace es que podamos salir de ello. A ver, veamos acá. No importa de dónde empecemos. Puede que empecemos de karma. Karma, samskara y vasana son palabras en sánscrito que ahí, como ven, significa karma, significa acción, samskara significa memorias y vasanas deseos. Entonces, una persona, por ejemplo, en el caso de este muchacho que se llama Oscar, es un nombre ficticio, por si acaso le vamos a poner Oscar, tiene una experiencia X en su situación amorosa, ¿no? Lo cual le deja memorias, recuerdos de eso que ha vivido, ya sea lo bueno o lo malo, de eso que ha vivido. Entonces se quedan grabadas en el akasha, en realidad, en un espacio que le quedan esos recuerdos de que ha pasado momentos de repente agradables, también obviamente los desagradables que ha pasado. Entonces le quedan esos recuerdos, y bueno, va pasando el tiempo y le viene el deseo, le viene nuevamente el deseo de querer tener una bonita relación, de tener, conocer a otra persona, tener una relación firme, le viene ese deseo porque tiene la necesidad en su alma de tener una relación. Entonces va a buscar una persona, pero en su subconsciente no puede reconocer las particularidades de las personas y de lo que hay también en esos deseos, esas necesidades de las otras personas. Entonces, vuelve sin ser consciente a escoger un tipo de persona que en ese momento no, o llevando ya más adelante la relación, no va a poder cumplir sus expectativas, pero él no está despierto, él no puede reconocer a la persona ni adelantarse a saber qué tipo de experiencias le pueden venir. Y escoge a la persona, entra en lo que se llama karma, escoge a la persona posiblemente equivocada. En realidad pensamos que es equivocada, pero no es equivocada porque en algún momento Oscar tiene que despertar, tiene que reconocer y cambiar este software. La meditación le va a ayudar a romper con ese triángulo en realidad, o lo podemos llamar el círculo en el que está dando vueltas, para salir de ello. Para volver a cometer la relación, va a entrar en una relación, obviamente cuando hay conflicto con una persona o en pareja, no es de una sola persona la responsabilidad, sino de ambas, ¿no? Se han encontrado ambos para poder evolucionar, para poder crecer, y va a volver a repetir, y le va a volver a dejar esos sentimientos tal vez de melancolía, tristeza, pero también de ilusión. Van a volver a quedar memorias y eso va a dar lugar a nuevos deseos. Pero si la persona practica la meditación, trasciende los estados de conciencia, que lo vamos a ver después, y puede entrar en un estado despierto y en el momento que le vienen los deseos, reconocer de dónde vienen los deseos y antes de acometer la nueva acción, poder salir de ello y saber que va a volver a cometer la acción, despertar y antes de actuar de una manera como si estuviéramos hipnotizados y repetir, saber, poder tomar la decisión de actuar y generar otro tipo de karma, de actuar de una manera distinta, para que queden otro tipo de memorias, y lo cual dé lugar a otro tipo de deseos. Pero para eso la persona tiene que estar despierta. Esto mismo puede ocurrir al momento de hacer un negocio y no volver a caer en la misma situación, o de realizar algún tipo de, no sé, lo que sea, y no volver a caer en lo mismo y lo mismo y lo mismo al momento de buscar un trabajo o de lo que sea. Entonces, uno, cuando practica la meditación, no está encerrado solamente en este maya, que es esta ilusión, la cual está percibida por nuestros 5 sentidos, sino desarrollamos lo que es la intuición y podemos ver más allá de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran, y podemos no romper, en realidad cambiar este software del alma y salir de esas situaciones en las cuales que hemos estado viviendo una y otra vez, y repitiendo, y obviamente nos ha estado causando dolor. Esa es
uno de los terceros beneficios, de las terceras formas que la meditación pudiese cambiar nuestra vida, pudiésemos romper o salir de ese software del alma que nos ha estado manteniendo en situaciones que no nos han sido para nada agradables. No quiere decir que simplemente salgamos de ello, sino que estamos despertando y al tomar decisiones distintas estamos evolucionando, que ese es el real propósito de la meditación. Luego, este punto me gusta mucho, que podemos dar acceso a estados elevados de la conciencia. La meditación ayuda a la evolución de la conciencia. Nosotros tenemos, hay 7 diferentes estados de conciencia. Yo voy a mencionarles hasta el cuarto. Quinto, sexto y séptimo, que solamente se da lugar en un practicante de meditación, lo vamos a ver en el taller. ¿Sí? A ver, la ciencia védica nos muestra el camino de la evolución de la conciencia a través de 7 estados de conciencia. En cada nivel de conciencia cambia la biología del cuerpo, el conocimiento de nosotros y del mundo también cambia en cada nivel de conciencia y la realidad, o sea, este maya, que es percibido por nuestros 5 sentidos, también cambia en cada estado o nivel de conciencia. O sea, el conocimiento es diferente en cada estado de conciencia. La realidad es diferente en cada estado de conciencia. Esto quiere decir que lo que ves, tocas, hueles, saboreas, oyes y sientes es diferente. Veamos el primero. El primero es sueño profundo. En sánscrito se llama Sushupti Chetna. ¿Sí? Este estado es cuando nosotros estamos dormidos profundamente, pero hay algo de conciencia. A ver, si uno está vinculado con alguien, por ejemplo, como una mamá con su bebé, el vínculo es emocional y espiritual y la conciencia es mayor. Entonces, por ejemplo, si uno está durmiendo profundamente y el bebé se despierta, la mamá lo sabe. La mamá también se despierta, aunque no haya habido ningún ruido, porque hay un vínculo espiritual entre ambos. O sea, hay algo de conciencia en la mamá, ¿no? Entonces, aunque haya estado durmiendo profundamente. Todos conocen este estado de conciencia, durmiendo profundamente. Todos alguna vez hemos dormido profundamente. El segundo estado de conciencia es la ensoñación. Es cuando uno sueña. En sánscrito, este estado de conciencia se llama Swapchetna. En soñación tenemos experiencia. Por ejemplo, cuando estamos soñando, vamos de compras, viajamos, estamos con la familia, pero, a ver, escúchenme bien, hay una separación entre el sujeto y el objeto en el estado de sueño. ¿Qué quiero decir con eso? En el sueño me veo a mí como una persona, o sea, soy yo soy el sujeto que está teniendo la experiencia. Y veo a las demás personas separadas de mí, que serían el objeto de mi percepción durante el sueño. Entonces, ya sean las personas, los edificios, los animales, los árboles, los aviones, todo lo demás, son el objeto de mi percepción. Y yo soy el sujeto. Entonces, pueden haber muchas experiencias en el estado de ensoñación, pero comprendo que todo era yo mismo cuando me despierto. ¿Me entienden? Me despierto obviamente en el tercer estado de conciencia. En el sueño parece existir la separación sujeto y objeto. Yo soy el sujeto y todo lo demás es el objeto, pero en realidad no existe. Todo era yo mismo. El sujeto registra pensamientos, emociones, sensaciones en este segundo estado de conciencia, pero cuando me despierto ingreso al tercer estado de conciencia, que es el estado de vigilia. El estado de vigilia se llama Jagrat Chetna en sánscrito, que es todo lo que vemos en este estado despierto. Ustedes están viendo una computadora en este momento, yo también. Podemos ver un escritorio, unas plantas, un sillón, qué sé yo, todo lo que estamos viendo. Y para nosotros esto parece la realidad. Si me jalo el cabello, me duele.
Mis 5 sentidos perciben esta realidad. La mayor parte de las personas creen que esta es la única y verdadera realidad. Sí es real, pero ojo, es real solo en el tercer estado de conciencia, en este estado de vigilia, Jagrat Chetna. Lo que llamamos realidad es real, pero solo en el tercer estado de conciencia. Y todo va del estado local al no local. A ver, lo que soñé es real solo en el segundo estado de conciencia. Lo que mis 5 sentidos perciben es real en este momento solo en el tercer estado de conciencia. Y en el campo local de la creación hay tiempo, hay espacio y hay causalidad. ¿Qué quiero decir con tiempo? Hemos quedado en reunirnos el día 7 de octubre, que es el tiempo, para la hora de Bolivia, por ejemplo, 3:30, es un tiempo, ¿no? Un lugar, cada quien en su casa, y hay una causalidad, una cosa da lugar a la otra. Yo he enviado una invitación y ustedes han registrado, una cosa da lugar a otra. Todo lo que vivimos, ya sea felicidad, alegría, sufrir, casarse, etcétera, son reales en el tercer estado de conciencia. ¿Y qué sucede cuando despertamos de ese tercer estado de conciencia? Voy a hablarles del cuarto estado de conciencia. Entramos a Turiya, que es la conciencia trascendental. ¿Qué quiere decir la conciencia trascendental? Trascender el mundo que normalmente vivimos, que es el del tercer estado de conciencia, donde hay tiempo, espacio y causalidad. Porque en el tercer estado de conciencia todo tiene un tiempo, un espacio y una cosa da lugar a la otra, causalidad. En este mundo de espacio, tiempo y causalidad lo percibimos a través de los 5 sentidos. En el cuarto estado de conciencia trascendemos el tiempo, el espacio y la causalidad y logramos lo que se llama Atmadarshan o el vislumbramiento del alma, porque el alma no se encuentra en este mundo. El alma no se encuentra tampoco en el cerebro ni en el cuerpo, existe solamente cuando nosotros entramos al estado de meditación. Y la técnica de meditación que van a aprender en el taller de meditación con sonido primordial, que es a través de un mantra, ese mantra les permite entrar en esa brecha, en ese estado meditativo, donde ustedes pueden vislumbrar el alma. Cuando uno entra en la brecha, que se le llama la brecha o the gap, o en el estado meditativo, no se da cuenta que está ahí hasta que ha salido de ahí. En ese estado meditativo uno entra en el campo no local de la creación, que es un dominio donde todo se encuentra inseparablemente unido a todo lo demás. Es también no causal porque nada lo causa, o sea, es no local porque no lo encuentras en ningún lugar, ni espacio ni tiempo. No causal porque nada lo causa. Además que es relativo a la mecánica cuántica, a un nivel muy profundo de la naturaleza, a un nivel subatómico de la naturaleza, en realidad más allá del subatómico. Entonces decimos que es no causal, no local, relativo a la mecánica cuántica e interrelacionado con todo, donde todo se encuentra instantáneamente sincronizado y relacionado con todo lo demás. Ahí podemos vislumbrar el alma. Y el alma es un dominio, o recuerden, relativo a la mecánica cuántica, no causal, no local y de interrelación. Uno puede vislumbrar su alma también durante el día y es entre los pensamientos. Aquí es donde la vida empieza a ser más interesante. Y entran ustedes las personas que tienen experiencia del cuarto estado de conciencia, cuarto nivel de conciencia, es solamente las personas que han meditado. Se encuentra esto más allá del espacio y del tiempo, no tiene causa, no tiene ubicación, todo se encuentra inseparablemente conectado y sincronizado de manera instantánea con todo lo demás.
Y cuando empezamos a experimentar ese dominio, más allá del espacio, tiempo y causalidad, a través de la meditación, empezamos a vislumbrar algo que no habíamos vislumbrado jamás antes. ¿Qué sucede cuando comenzamos a experimentar la conciencia trascendental o cuando tomamos conciencia de nuestra alma? Bueno, lo que sucede es que comenzamos a sentir que hay algo más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver o nuestros cinco sentidos alcanzan a percibir en la realidad cotidiana. Solamente eso. Cuando uno logra vislumbrar el alma a través de la meditación, se da cuenta de que esta no es la verdadera realidad. La verdadera realidad se encuentra detrás de las cortinas o detrás de bambalinas. En realidad no estamos acá, es solo una proyección de lo que ocurre detrás del telón. Cuando tomamos conciencia del alma, primero sucede que tenemos como un presentimiento y nos percatamos de que hay una realidad de la que nuestros ojos no alcanzan a ver. La brecha es nuestra conexión con el lugar donde todo está conectado con todo lo demás. Comenzamos a tener un poco de intuición, empezamos a saber las cosas un poco antes de que ocurran, empezamos a encontrar el significado oculto que hay de ciertos eventos, empezamos a comprender de las relaciones un poco mejor, comenzamos a sentir que quizás nuestros sueños son un poco más significativos. Algo ocurre donde mi mundo interior y mi mundo exterior establecen algún tipo de relación, ya que todo lo demás es una función de la conciencia, la percepción. Comienzo a disfrutar mucho más de todo lo que experimento a través de mis cinco sentidos, aumento la conciencia de lo que comemos, los hábitos alimenticios comienzan a cambiar porque sentimos como que las cosas se están refinando. Uno rechaza lo que daña su cuerpo porque los sentidos están refinándose más. En el cuerpo mismo va pidiendo disfrutar más de la vida, así desaparecen los hábitos tóxicos y uno empieza a mejorar su salud, mejora las relaciones sociales, uno ya le encuentra absurdo en discutir y pelear por cosas mundanas, la persona cambia y la gente lo nota y te preguntan, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Todo empieza a mejorar, la calidad de nuestras vidas comienza a mejorar. No se trata de nada mágico ni milagroso, extraordinario o supernatural, solo que mejoran todas las áreas de nuestras vidas y hay un poco más de intuición. Las ondas cerebrales son diferentes en cada estado de conciencia, la biología es diferente en cada estado de conciencia y también la forma en la que funciona nuestro cerebro. Y con la práctica de la meditación cotidiana, muy pronto, puede ser 3 meses, qué sé yo, entramos al siguiente estado de conciencia, que es la conciencia cósmica, que se llama Turitat Chetna, que de ella les voy a hablar ya en el taller de meditación. Aquí vemos también que se da mayor creatividad. Numerosos estudios han demostrado que la meditación transforma nuestra estructura cerebral, aumentando la atención y ayudándonos a seleccionar las estrategias y estructuras de pensamiento que son beneficiosas. El hemisferio izquierdo es el encargado de las tareas analíticas, precisas, calculadoras y estratégicas, mientras que el hemisferio derecho es el que sustenta la parte creativa e intuitiva del ser humano. Se ha demostrado a través de la meditación, de la práctica diaria de meditación, que se logra conseguir silenciar un poco el hemisferio izquierdo y dar mayor protagonismo al derecho, y que haya una sincronicidad entre ambos, lo cual está estrechamente relacionado con lo que se dice dejar volar la imaginación y la creatividad. Entonces, acá vemos y entendemos por qué tantos artistas eh, cambian la forma como perciben el mundo y cómo piensan, ¿no? Para desarrollar y dejar volar su creatividad. Y los mismos empresarios están ingresando a la práctica de la meditación porque se dan cuenta que pueden percibir situaciones
en los mismos negocios y demás, que no lo percibirían si no hubiera esta sincronización, ¿no? Esta sincronicidad entre ambos hemisferios cerebrales. Cambia la forma de pensar, entonces uno es más creativo y puede tomar decisiones mucho más beneficiosas con la práctica de la meditación. Y lo que hablábamos antes también, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si tienen dudas, pueden hacerlas ahora. Bien, y la meditación, entendiendo esto de los estados elevados de conciencia, comprendemos que agudiza la intuición. Para aquí me pregunta. No, aquí me dicen que todo está clarísimo. Me dice, a veces me sucede que al meditar me quedo dormido. Esto es parte. Nosotros vamos a tener 4 experiencias durante la meditación. Y la meditación con el mantra, ¿no? Quedarnos repitiendo el mantra es una de ellas. Que vengan muchos pensamientos es otra. Dormirnos puede ser otra. No, ninguna de ellas está mal, es parte de la práctica de la meditación. Y la otra es entrar a la brecha. Vamos a pasar por las 4 fases y en una misma práctica. Podemos seguir repitiendo el mantra, que hayan muchos pensamientos, a veces dormirnos y alguna otra, entrar a la brecha, entrar en el estado meditativo, o sea que es normal. Ok, se agudiza la intuición. Ahí está. Entonces, la intuición es la apertura del alma, ¿no? Surge espontáneamente en el hombre durante los momentos que la mente se encuentra calmada y que la mente, o que entramos en la brecha, entonces podemos ver las cosas. Ver es una forma de decir, porque realmente no es que estamos viendo, podemos percibir la realidad tal cual es, sin esa confusión a veces que tenemos por el ego o por las emociones. Entonces, o podemos percibir algo que nuestros 5 sentidos no nos están informando. El lóbulo frontal se potencia con la práctica de la meditación y podemos, entre comillas, ver cosas que otras personas no pueden ver. Entonces podemos percibir que algo va a ocurrir sin que sean nuestros 5 sentidos que nos esté dando esta información. Entonces la práctica de la meditación agudiza la intuición y eleva la sintonía vibratoria. Vamos ascendiendo en los estados de conciencia. Es mucho más fácil desprendernos o codificar los estados emocionales, liberar emociones tóxicas, emociones de tristezas, de miedos, de frustración, de culpa. Nos deshacemos mucho más fácilmente de ellas, por lo cual libera nuestra mente y eleva nuestra sintonía vibratoria. Si en algún momento caíamos en depresión, nos manteníamos enojados o con sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, de rabia, ahora un meditador no permanece en esos. No quiere decir que nunca más en la vida vaya a tener miedo o rabia, va a tenerlos, pero no se va a quedar atascado con ello. Un meditador fácilmente puede entender las situaciones, puede liberar esas emociones no solo de su mente, sino también de su cuerpo, lo cual permite que vaya elevándose la sintonía vibratoria. Un meditador puede vivir en presente, no está atado al pasado, culpándose, recordando cosas, ¿no? Maneja mucho mejor su cuerpo emocional, sus emociones, entonces vive en un estado de paz, de alegría, de gratitud y de autorrealización de forma permanente. ¿Sí? Esos son los 7 beneficios de la práctica de la meditación. Pero veamos, ¿qué es la meditación? La meditación es esta práctica que lleva 5.000 años atrás, ¿no? Que ya se la utilizaba en la India, que no estaba disponible para todos, solamente para grandes maestros, sabios. eh, Su origen de la meditación es de los Vedas, y bueno, los Vedas eran las escrituras sagradas que solamente tenían acceso grandes maestros iluminados, yogis o rishis, y se trataba sobre el estudio de la conciencia. La meditación era utilizada, se decía, para conectarse con los dioses.
¿Por qué? Porque como ven, uno entraba en los estados elevados de conciencia y se comunicaba con el uno, con el todo, o tenía esa unión con Dios, ¿no? Entonces, el propósito de la meditación era para alcanzar eso, además de todos los otros beneficios adicionales que los de trascendían los límites físicos o los humanos o lo que el ego te da, ¿no? Entonces, trascender todo eso. Había una comprensión de la realidad tal cual era, ¿no? Sin vivir acorralado por este maya y poder percibir solo lo que el maya te está mostrando y el sistema. Entonces tenían la posibilidad de tener este vislumbramiento del alma o el Atma Darshan. Ese era el propósito de la meditación, no otro. Y hoy en día, eh, esta práctica de meditación, la que es a través de un mantra que no es cualquier mantra, es un mantra que es calculado a través de matemáticas védicas. Esta práctica se realiza con un mantra personal que es calculado solamente para esa persona. Se lo calcula con información de la fecha de nacimiento de la persona, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Con esto, al momento que la persona o sea, nace, está desconectándose a nivel de conciencia del cosmos, de Dios, de todo, y entrando en una vida personal, una nueva encarnación. Entonces, en ese momento el universo estaba produciendo un sonido o una vibración. Entonces, a través de este cálculo, sabemos cuál era esa vibración que emitía el universo y bueno, ese es el mantra con el que va a meditar el nuevo meditador. Entonces, la meditación con sonido primordial es una técnica de meditación que ha sido probada a través del tiempo, o sea, que data esto, no es que se practique estos 20 últimos años, sino de hace miles de años atrás, de las antiguas tradiciones védicas de la India, lo practicaban los grandes maestros yogis o rishis. Esta técnica de meditación eh, la han revivido el doctor Deepak Chopra y David Simon y lo tienen ahora disponible para que puedan aprenderlo cualquier persona. Es entregado de una manera sencilla y fácil de empezar a poner a la práctica. Los aspectos esenciales de estas enseñanzas eternas han sido mantenidos en su forma pura y original, por lo cual aseguran los beneficios físicos, emocionales y espirituales. Entonces, esta técnica es la que vamos a comenzar a enseñarla muy pronto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Me dicen, ¿es recomendable alguna posición en especial para meditar? ¿Acostado es válido para meditar? ¿Los mantras se deben repetir en voz alta, media, susurro o solo en silencio? Gracias, Enrique, por las preguntas. Bueno, en realidad todas tus preguntas forman parte del taller de meditación, pero te las voy a ir respondiendo acá para todos. La posición ideal para meditar es con la columna recta, para alinear los chakras. Solamente en casos de que una persona esté enferma y no pueda tener la posición de la columna recta, es válido meditar recostado. Pero no es lo ideal, así que si no tienes tú ningún impedimento para meditar con la columna recta, puede ser sentado. Si no tienes flexibilidad en la pelvis y las rodillas, no necesitas entrar en flor de loto, sino puedes sentarte en una silla. El mantra debe repetirse mentalmente, porque la idea es desconectarnos de los 5 sentidos y si lo repetimos ya sea en susurro o en voz alta, el sentido de la audición está activado, entonces debe repetirse mentalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahí tienen una imagen del doctor que se me quedó aquí guardada, Deepak Chopra y David Simon, el centro Chopra que comenzó el año 96, o sea, hace 22 años. Y bueno, ambos, Deepak llegó de la
India y se encontró con David Simon. Bueno, se conocieron en la India en realidad, y David Simon, que fue a aprender estas técnicas, ambos médicos, en la India. Y ambos se conocieron con el Maharishi Yogi Mahesh, o sea, ambos estudiaban con el Maharishi. Y bueno, la propuesta es que ustedes aprendan esta técnica de meditación, que es a través de un mantra personal, la cual comenzamos el 21 de octubre, o sea, en 2 semanitas. En 2 semanas, esta técnica, bueno, la vamos a entregar en 4 sesiones. 3 sesiones son grupales, quiere decir una reunión como hoy, donde les voy a explicar cómo practicar la meditación, les voy a explicar toda la estructura de una práctica, qué es lo que van a tener en sus primeras experiencias y todo ello. Y van a tener una sesión personal, por lo cual los cupos son pocos, porque hay una sesión, vamos a fijar hora y fecha para cada persona, para la entrega de su mantra y darle la introducción y la primera experiencia de meditación va a ir de la mano conmigo, con cada uno de ustedes. En el momento de inscribirse, se les va a enviar un formulario donde ustedes deben llenar, van a tener unos días para llenar la información personal para hacer el cálculo del mantra. Ya pueden irla buscando los que no la tienen completa, que básicamente es la hora, porque sé que la fecha de nacimiento todos la saben, y el lugar de nacimiento también, lugar exacto. Si pueden, obviamente país, ciudad y provincia, es mucho mejor si es exacto. Si hubiera alguna duda con el lugar, se les va a preguntar. Y bueno, fecha y hora. Lo ideal es que ustedes puedan tener un margen de error de 10 a 15 minutos, porque en eso ya cambia la vibración del universo. Entonces, ya pueden ir preguntando a la mamá, al papá, a todos los que han estado presentes en el momento de su nacimiento, ir calculando, averiguando su hora de nacimiento, que eso básicamente es lo que deberían tenerlo. Si alguien no tiene acceso a su hora de nacimiento, no importa, igual puede hacer el taller. Hay una forma de hacer un cálculo previo, es un poquito más costosa, toma más tiempo, pero se puede hacerlo. No es un impedimento para que ustedes no puedan meditar. Ahí les mando, me piden el enlace de inscripción, les estoy mandando por el chat. Preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el taller, sobre la práctica, para los antiguos meditadores, concretamente sobre su práctica, dudas, consultas? Pueden hacerlo ahora. ¿Hasta qué fecha pueden inscribirse? En realidad hasta el 20. Pero ideal es antes, porque como es una sesión personal que se da con cada uno, y durante una semana tenemos que completar toditas las sesiones, solo tenemos 25 plazas. Entonces, yo les digo hasta el 20, pero no sé, si llegamos a las 25 plazas antes del 20, pues se cerrarán las inscripciones antes del 20. ¿Alguna otra pregunta? ¿Desde qué edad pueden aprender la práctica? Bueno, en realidad, de los 12 años para abajo, ideal que el papá ya entre en la práctica de la meditación y les enseñe antes de hacer un taller conmigo. El mantra se los puedo otorgar de todas formas a sus niños, no hay problema, y de 12 años para arriba pueden ya hacer el taller de meditación. ¿Alguna otra pregunta? Pues bien, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el 21 de octubre en la primera sesión del taller de meditación. Bendiciones a todos. Namaste.